Bueno, bienvenida Lorena, así que agradecemos la compañía de todos y podemos empezar entonces. No sé si puede surgir un pedido de oración específico de alguno de nosotros. Así oramos por uno en particular, no por todos, para que no se nos vaya el tiempo, pero sí podemos incluir un pedido especial, si les parece. Feliz sábado de vuelta a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. No sé si alguien se quiere hacer eco de alguna solicitud, algún agradecimiento. Si nadie, entonces algún voluntario para orar y empezamos. Bueno, oramos. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. Gracias Señor por este momento, un sábado más, Señor, recibiéndolo por este medio, Señor, reflexionando en tu palabra. Bendice, Señor, que este momento que vamos a abrir de tu escritura, Señor, y danos entendimiento para que podamos comprender. Señor, pedimos por los pedidos que seguro que tenemos en nuestro corazón, Señor, que tú puedas interceder por ellos, Señor, según tu voluntad. Pedimos que en este momento tus santos ángeles puedan estar con nosotros y que nuestras mentes puedan estar canalizadas, Señor, en tu mensaje. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, de a poquito, bueno, me hago responsable, ¿no? Ir aprendiendo de esta nueva forma, de este nuevo sistema para poder ser más, más claro, más cercano, ¿no es cierto? Con toda la cita, con todos los cantos que por ahí podamos compartir también. Pero, bueno, cada uno después podrá cantar en su casa, lo que sea, para poder completar, ¿no es cierto?, esta recepción de sábado. De vuelta, para los que no le conocen, un gran amigo, el profesor Claudio Acevedo, así que le agradecemos. Él está conectándose desde Entre Ríos, así que estamos corriente Entre Ríos, Buenos Aires, estamos todo el litoral y Buenos Aires acá representados. Como ustedes vieron, la propuesta del tema para hoy, yo le titulé Existencialismo versus juicio, ¿no? Juicio divino. Y la idea no es plantearlo desde el punto de vista, obviamente, que filosófico, ¿no es cierto? Para eso la filosofía se encarga de ocupar sus largos tiempos para tratar de comprender el sentido de la existencia sin Dios. Eso hace la filosofía. Y la llamada filosofía cristiana por ahí mezcla un poco de las dos cosas y se hace difícil por ahí comprender si más que nada está del lado de la palabra de Dios o del lado de la filosofía del hombre. Pero en este caso la idea era plantear lo que le sucedió, ¿no es cierto?, a este personaje del texto bíblico que estaba justamente propuesto, ¿no? Y vamos a ir a Hechos entonces. No sé si alguien alcanzó a leer esa parte de la historia de Hechos 24, pero es una historia en realidad bastante conocida, pero si no la conocemos tanto es bueno recordarla de tanto en tanto. ¿Sí? Hechos 24. Y es muy interesante que estaba, ¿no es cierto?, delante de esta autoridad romana, Pablo. Uno puede leer todo el Hechos 24 después, pero Hechos 24, en el versículo 24 casualmente está el versículo que nos interesa, porque después que Pablo le habla
acerca del Evangelio, hay una reacción muy inusual, digamos, o muy común para él en todo caso, pero muy llamativo. Dice Hechos 24:24, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Versículo 25, y disertando él, o sea, Pablo, de la justicia, de la continencia, creo que en la Biblia de ustedes, Reina Valera, debe decir dominio propio, ¿no? Sí. Dice, y del juicio venidero, espantado Félix, respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Yo siempre uso acá la Biblia que tengo de 1929, la versión moderna. La verdad que a mí me gusta mucho y es una Biblia que fue muy usada por la Iglesia Adventista años anteriores a las versiones que ahora están saliendo. Y es muy claro, ¿no? Y por ahí sirve hacer con esta Biblia algunas comparativas. Dice en esta versión moderna, después de algunos días vino Félix con Drusila, mujer suya, la cual era judía, y enviando a llamar a Pablo, le oyó con respecto a la fe en Cristo Jesús. Y razonando Pablo de la justicia, de la continencia y del juicio venidero, Félix, y acá esta Biblia dice, aterrado, respondió, por ahora vete, cuando tuviere un tiempo conveniente, te enviaré a llamar. Muy, muy, muy interesante. Si quieren después les mando una captura de pantalla de esta versión moderna. Pero fíjense que, no sé qué dice la Reina Valera 60 de ustedes. Acá en la 909 que yo uso dice espantado, Félix. Sí, se espantó. ¿En la 60 dice igual? Se espantó. En la 2000, que por ahí no sé quién usa, Dani, por ahí, ¿qué dice en la Biblia de ustedes? ¿Será que dice lo mismo? Daniel, ¿me está escuchando? ¿Sí? ¿Qué dice en el versículo 25? Acá la moderna mía dice aterrado. ¿La tuya cuál dice? ¿Qué dice? 25 sería. Espantó. Espantada, bueno, dice espantado. Ahora, entre espantado y aterrado yo creo que dibuja... Félix se espantó, dice. Ajá, bien. Yo O sea, creo la que de Dani, ¿no? dibuja bien, dibuja mayor. ¿Y Lorena, usted en su Biblia dice espantado también? Dame un segundito porque estoy... 25-25. 24-25. Perdón, 24-25. ¿no? Dice, pero Pablo le había... propio justicia. Espantó, Ajá, espantado. bien, espanto. Y entre espantado y aterrado yo creo que realmente habrá estado aterrado, ¿no? Ay, sí. Espantado, lo mismo, asustado, o sea, son sinónimos. Sí, pero lo que digo es aterrado como que suena mucho más gráfico, mucho más fuerte, ¿no? ¿Claudio? Y no, te quería decir que alguien quiere entrar a la reunión. Mandaron un A ver. mensaje. Pones admitir. Ahí está, gracias, Claudio. Ahí mi manager de Zoom. Familia, el asunto es claro. Cuando Félix escuchó, mientras Félix estaba escuchando del Evangelio que es en Jesucristo, así quizá de manera introductoria, él evidentemente, Félix, estaba tranquilo.
Pablo le comenzó seguramente a dar su testimonio, acá no tenemos el relato completo, pero dice que le comenzó a hablar acerca de la fe en Jesucristo. Y un dato interesante de esta autoridad romana, resulta que la mujer de Félix era, ¿qué dice? Judía. Judía. O sea, imagínense una hija del pueblo de Dios casada o juntada, ¿no es cierto?, con una autoridad romana, o sea, un romano y un judío. Imagínense en casamiento, ¿no? Imagínense ese matrimonio, imagínense esas conversaciones, imagínense esos proyectos de vida. Un perfecto romano con una judía, con una mujer del pueblo de Dios. Así que podemos recordar un poco, y Hechos de los Apóstoles del Espíritu y Profecía también habla, de que evidentemente Félix algún tipo de pregunta o de inclinación tenía hacia la fe judía, y en este caso, en forma particular, imagínense hablando a un judío de un Jesucristo que evidentemente su mujer, aún siendo judía, no había aceptado. Así que imagínense la cabeza de este romano, a dos judíos discrepando por otro judío, un tercer judío, ese judío llamado Jesús. Un judío que aceptó a Jesús como el Mesías y una Drusila, una judía que no aceptó evidentemente a Jesús como Mesías, pero tenemos a un interés aparentemente instalado. Pablo le comienza a hablar aparentemente en forma libre, Félix le escucha hasta que le comienza a hablar del dominio propio, de la continencia, dice mi Biblia, y le comienza a hablar de la justicia, obviamente la justicia en Cristo, la justicia en Dios, según la palabra y la ley de Dios, y dice, y del juicio venidero. Parece que cuando llegó ahí al juicio, Félix evidentemente ya no pudo contener su terror, y muy espantado, ¿no es cierto?, le dijo, listo, hasta ahí nomás, vamos a cortar el Zoom, andate nomás tranquilo, cuando tenga oportunidad conveniente, cuando pueda, cuando me alcance el tiempo, cuando pueda apartar un tiempo, te voy a llamar. Obviamente sabemos que Félix nunca le llamó a Pablo de nuevo. Son como esos estudios bíblicos o esa oferta de estudio bíblico, ¿no? Dice, sí, cuando tenga tiempo, te llamo, pero ese cuando tenga tiempo es nunca. ¿Qué es lo que le aterró a Félix? El juicio venidero. Ahora la pregunta es, ¿era totalmente previsible que un romano, a pesar de tener su mujer judía, era previsible que se espantara por la predicación del dominio propio, la justicia y particularmente por el juicio venidero, el juicio de Dios, el juicio divino de Dios? Evidentemente era esperable, era un romano. Y hay un texto bíblico que quiero recordar, el que dice, ¿no es cierto?, acá lo tengo en el celular para recordar la cita, y es la cita conocida de lo que un romano efectivamente pensaba en relación a su perspectiva presente y futura, y se encuentra en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, verso 32.
Si alguien tiene ganas de leer y le podemos escuchar bien, o si no, leo yo. Primera de Corintios 15:32. Sí. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gracias, Claudio. Es un texto que lo conocemos muy bien, pero esta forma esta filosofía de vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos, muy típico de la mentalidad romana, no era propia de la mentalidad romana porque es un texto que ya aparece en Isaías 22:13, podemos leer ese otro texto. O sea, tenemos el mismo texto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Isaías 22, versículo 13. Eso lo decía también en Salomón, una filosofía. ¿Sí? Seguramente con otras palabras, ¿no? Pero aparece referenciado en forma directa en Isaías 22:13. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y beber vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bien, sería bueno leer todo Isaías 22 para leer el contexto, pero es Dios que está hablando en un momento de enjuiciamiento, y él entonces pronuncia, ¿no? Este contraste entre lo que él estaba enjuiciando ahí en Isaías 22 en relación a la actitud de lo que estaban recibiendo el mensaje de Dios, que al final era puro jolgorio y una actitud, ¿no es cierto?, de absoluto rechazo en relación a lo que Dios estaba enjuiciando, y sin embargo ellos decían, disfrutemos hoy, que lo único que tenemos a futuro es la muerte, ¿sí? Y Pablo decía lo mismo, cualquier esfuerzo, dijo Pablo, que yo pudiera hacer como ser humano, ¿qué sentido tendría? Y ahí introduce una palabra clave para el tema de hoy. Dice, si no existiera la resurrección, si los muertos, en Corintios, ¿no? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, ¿qué tiene que ver la resurrección con el juicio y el existencialismo? Entonces ahí necesitamos simplemente mencionarlo de manera sencilla, no de una manera conceptual, ¿no? El existencialismo. Estuve chumbeando un poquito cuando nació esta forma, esta postura, le llaman filosófica del existencialismo, y hablan de, ahí el profesor nos va a corregir, fin del siglo XIX y principio del XX, dice, ¿no? Y básicamente, ¿qué es el existencialismo? La búsqueda de sentido de la vida que el ser humano necesita. Ahora salen unos cuantos filósofos, especialmente en Francia, para decir que el sentido de la vida simplemente es descubrirse y construirse a uno mismo a lo largo de toda la vida hasta que llegue la muerte. Fin de la película. De vuelta, estos filósofos franceses básicamente establecen que como Dios no existe, somos creación, ¿no es cierto?, de cualquier forma menos de un creador, de un ser divino, y que una vez llegada a la existencia, dice que el ser humano, dicen estos filósofos, ¿no?, franceses, y por supuesto esta filosofía del existencialismo lo instalan en todo el mundo. Básicamente dicen que la angustia del ser humano
es porque se da cuenta que vive en sociedad y que delante de la sociedad siempre es responsable delante del otro ser humano. Y dicen estos filósofos, esa gran angustia que le causa al ser humano ser responsable por cada una de las cosas que hace delante del otro ser humano que tiene enfrente, hace que, dice, ¿no es cierto?, acá me están pidiendo más tiempo, ahí está. Dicen estos filósofos que entonces el sentido de la vida del ser humano básicamente es trabajar por construirse a sí mismo durante toda la vida, de forma tal que el ser humano puede pasar toda la vida sin saber quién es exactamente, dicen ellos, sin encontrarse a sí mismo, para que finalmente el día que muera llegue a ver si hizo algo de su vida y si terminó siendo alguien o algo. Esta filosofía que básicamente trata de como que de responder cuál es el sentido de la vida, para empezar tiene en cuenta que si bien vivimos en sociedad, dicen ellos, no somos obra de un creador, sino que nosotros nos creamos a nosotros mismos durante toda la vida. Ahí, primer punto. Otro punto dice que solamente al final de la vida vamos a poder enjuiciarnos a nosotros mismos para darnos cuenta quiénes somos. Y que esto de alguna manera resolvería la angustia o de alguna manera haría que la existencia tuviera el sentido que tiene según ellos. Ahora, en esta filosofía que dice que cuando muéramos recién, el trabajo hecho por nosotros mismos, construyendo durante toda la vida, tiene sentido. Si ustedes se dan cuenta, si nos damos cuenta con ese breve análisis de lo que ellos consideran que es el existencialismo o la búsqueda de sentido de la vida, entra muy en juego el concepto del fin de la vida o la muerte, y se conecta bastante con lo que Pablo busca dejar en claro, que dice que cuál es el sentido de la muerte según el Evangelio. Y el sentido de la muerte sabemos que es el origen o por causa del pecado. Ahora, si el Evangelio resuelve el problema del pecado y de la muerte, también el Evangelio está resolviendo obviamente el sentido de la existencia, etc. Pero particularmente el fin último del Evangelio, que es la resurrección. ¿Sí? El fin último del Evangelio es la resurrección. Ahora, ¿cómo se conecta con el juicio? Y hay algo muy interesante, pero si encuentro acá una cita que no tenía pensado leerlo, pero lo voy a buscar, y quería escucharlo a ustedes, ¿en qué sentido la resurrección tiene relación con el juicio? Si alguien por ahí se anima a... Acá encontré, Conflicto de los Siglos, página 536, para los que lo quieran anotar. Pero antes les quiero escuchar, ¿cuál sería la conexión entre la resurrección y el juicio? Una respuesta simple, y seguimos. ¿Por qué la resurrección entra en forma muy clave, digamos, en forma muy importante, en forma muy significante a la hora de evaluar el juicio? ¿Por qué? Vamos a buscar Lucas 20, 35 y 36.
Lucas 20. Lucas 20, 35 y 36. Ahí está la respuesta de lo que decíamos, por qué la resurrección tiene que ver con el juicio. ¿Se acuerdan cuando llegaron delante de Jesús y le quisieron, ¿no es cierto?, encontrar como en forma tramposa una respuesta acerca de este hombre que tuvo 7 mujeres, porque se le murió una, después se le murió otra? Y bueno, en esa situación, en ese diálogo, es que podemos leer desde el versículo 33 y dice, en la resurrección, pues le preguntan, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Sí, habla de una mujer que, perdón, tuvo 7 esposos. Yo había dicho al revés, ¿no? Es la mujer la que tuvo, ¿no es cierto?, 7 esposos. Ahora, verso 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Fijémonos que acá Jesús está respondiendo que más allá de la respuesta que nos interese que Él le da a esta gente que lo cuestiona por este caso que le presentan, Jesús establece la relación en que ¿quiénes son aquellos que participarán de la vida eterna? Dice, los que fueren tenidos por dignos de la resurrección de los muertos. A ver, quizá es una obviedad lo que estamos aclarando, pero es muy importante tener en cuenta el principio bíblico y el fundamento bíblico. Jesús está diciendo que van a participar de la resurrección y como dice el versículo 36, van a ser hijos de Dios porque van a ser hijos de la resurrección solamente aquellos que fueren encontrados dignos. De vuelta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que participen de la resurrección. ¿Pero de qué resurrección? Dice, de aquella resurrección que Dios otorga para vida eterna, porque dice que van a ser como los ángeles, ¿no es cierto? Van a vivir al lado de Dios. Y da la clave, solamente tendrán esta resurrección los que fueren encontrados dignos de serles otorgado esta resurrección. Y podemos seguir el texto después, cada uno sigue leyendo, pero entonces acá yo les quiero leer esta cita de Conflicto de los Siglos 536, donde específicamente, ¿no es cierto?, nos conecta esta cuestión. Acordémonos que Félix le tuvo miedo a el Evangelio de Jesucristo, cuando en ese Evangelio de Jesucristo Pablo le dice, el Evangelio de Jesucristo también incluye el dominio propio, también incluye la justicia, y por el dominio propio y la justicia que vos demuestres, vas a ser tenido digno o vas a ser considerado digno o indigno, y en ese juicio vamos a ver si participás de la resurrección o no. Eso le aterró a Félix. Entonces el Espíritu de Profecía dice, Conflicto de los Siglos, los que en el juicio serán tenidos por dignos, tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son igual a los ángeles, son hijos de Dios, son hijos de la resurrección. Y además declara que, y hay referencia a Juan 5:29, un texto conocido, declara que los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida. Juan 5:29. Y entonces aclara, los justos ya muertos
los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados y tenidos en cuenta como dignos de la resurrección de vida. Puede parecer un trabalenguas, pero de vuelta. ¿Quiénes son aquellos que serán juzgados? Evidentemente, los muertos justos, los que murieron en la fe, pero aún sus vidas van a ser examinadas para ver si son encontrados justos o no, para que se le otorgue la resurrección de vida. Entonces, hace una aclaración. No estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas sean falladas. Este capítulo del conflicto es del juicio investigador. Nuestro tema de hoy no es el juicio investigador, pero yo quería resaltar precisamente algo que se revela muy preocupante dentro del adventismo en relación al juicio investigador, y que es lo siguiente. Repasemos un poquito. Félix se aterró cuando a ese evangelio de Jesucristo que Pablo le estaba predicando se le incluyó el tema del juicio. Sí, está bien la justicia, también la temperancia, pero el juicio venidero, y dice que quedó aterrado. Y ahí ya no quiso saber más nada con el evangelio. Y hago mi primera reflexión y lo comparto con ustedes. Yo no voy a hacer, no me voy a cuestionar, y esto lo comparto con fundamento con ustedes, no me voy a cuestionar si el adventismo está o no perdiendo su conciencia acerca del juicio, sino que todo lo contrario yo lo voy a afirmar. Por muchas pruebas concretas y concluyentes, hoy podemos ver en los pasillos de nuestra iglesia, en los púlpitos de nuestra iglesia, en la literatura de nuestra iglesia. Yo tengo acá un material que voy a referenciar brevemente, y se alcanza a leer, dice, sin temor al juicio. Sin temor al juicio. El problema es que este autor adventista en este material, y no lo vamos a explicar ahora, yo solamente lo voy a referenciar y se van a dar cuenta que con este tema básicamente yo estoy cerrando este aporte que pretendía hacer desde el primer tema hasta hoy, que es el cuarto y el último, en cuanto a esto que vine compartiendo del tema de hasta qué punto como adventista nos hemos alejado o nos estamos acercando o no a las profecías bíblicas en relación a nuestra salvación eterna en Jesucristo. Este material, Sin temor al juicio, parecería ser de que, bueno, aquí este pastor Roy Gunn, este autor, este teólogo, está estableciendo algo muy útil, ¿no? Félix, siendo romano, pagano, le tuvo terror al juicio. Y aparentemente nosotros, como hijos de Dios, estamos bien posicionados en nuestra fe si no le tenemos miedo a ese juicio, al contrario, si estamos confiados. Y yo voy a leer solamente una partecita cortita de acá atrás, para hacer referencia a el uso, al fundamento de todo el libro. O sea, ni siquiera hace falta leer todo el libro para darnos cuenta cuál es el fundamento. Y leo. Dice, la mayoría de los cristianos han pasado por alto el hecho de que existe juicio. Muchos de los que reconocen el hecho del juicio y la época en que ocurre han interpretado mal su propósito. De modo que el evento los llena de terror, fíjense qué es lo que le pasaba a Félix, y socava, dice, su certeza de la salvación. Entonces dice, espera que se me perdió, socava su certeza de la salvación en Cristo. Y entonces dice, pero el libro bíblico de Daniel
basado en conceptos profundos de expiación en Levítico y preparando el camino para entender mejor los libros de Hebreos y Apocalipsis, en el Nuevo Testamento nos muestra que el juicio previo al advenimiento beneficia al pueblo leal de Dios. Daniel 7:22 dice, y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo este autor? Según este autor, dice que escribió todo este libro porque como adventistas hemos interpretado mal el propósito del juicio. A ver, de vuelta. Según este teólogo adventista, nosotros como adventistas hemos interpretado mal, o estamos interpretando mal, o hemos caído en una mala interpretación acerca del propósito del juicio. Y entonces este autor dice que en realidad el propósito del juicio investigador de Dios es fallar a favor de los santos, según Daniel 7:22, de forma tal que una vez que usted aceptó a Cristo no debe tener temor al juicio, porque el juicio no es para condenarte, sino que el juicio es para salvarte. Bueno, hay dos problemas con esta postura adventista actual y que está en este libro. El primer problema, con lo que hemos leído recién de Conflicto de los Siglos, página 536, nos vamos a dar cuenta de que el juicio se hace sobre los justos y aún haciendo un juicio sobre los justos, no todos esos justos o todos esos muertos en Cristo van a ser encontrados dignos de resurrección en ese juicio, sino que parte será encontrado digno y parte no será encontrado digno. Pero no estamos hablando de los injustos, estamos hablando de los hijos de Dios. O sea, de aquellos que murieron siendo hijos de Dios, Dios lo va a enjuiciar a partir de 1844, con sus vidas terminadas, habiendo muerto, habiendo entregado, ¿no es cierto?, toda su vida a Dios y según ellos en buena fe, pero dice que van a tener que pasar por el juicio de Dios para que Dios los considere dignos o indignos de la resurrección, aún habiendo muerto en Cristo. O sea, no todos aquellos que murieron en Cristo serán salvos. A ver, me refiero desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Dios sabe quién murió realmente en Cristo. Pero estoy diciendo de aquel que murió diciendo, mejor dicho, no diciendo, de aquel que murió perteneciendo al pueblo de Dios, eso quiero decir. O sea, pensemos en el israelita. Un israelita muere israelita y Dios va a tener que hacer un juicio. Pensemos y ahí Dios va a ver si es justo o injusto. Y pensemos en Drusila, la mujer de Félix. ¿Ella era judía o no? Sí. Y supongamos, no sabemos exactamente, yo no sé si alguno de ustedes sabe qué dice el Espíritu de Profecía sobre Drusila, si se arrepintió o no se arrepintió, si murió casada con este romano o no, pero pensemos en ella. Muere judía. Dios va a hacer juicio de ella porque muere judía. No por sangre, sino, digamos, aparentemente por fe aún. Pero ya con el texto bíblico de Hechos 24 nos estamos dando cuenta que no aceptó a Jesucristo como Mesías. El asunto es que Dios va a tener que hacer un juicio sobre esta hija del pueblo de Israel para definir su destino. Bueno, de la misma manera, sobre cada hijo de Dios que pertenece a su pueblo, después de muerto, Dios va a tener que definir si se salva o no. De forma tal que el primer problema que decía con este libro, que establece que con ser hijos de Dios basta. No, con ser hijos de Dios no basta. Necesitamos tener en cuenta de ser plenamente justificados por Cristo para tener nuestra causa asegurada en Cristo para ese juicio que me puede condenar. El juicio no es solo para salvarme,
el juicio es para salvarme o condenarme de acuerdo a mi lealtad a Dios. Y es un hecho a tener en cuenta porque, a ver, pensemos. Claudio, te hago una pregunta. Te agarramos a vos hoy. Si entras en un partido de fútbol y vos ya sabés que el juez está a tu favor y va a ir a tu favor, y vos hagas lo que hagas, juegue bien o mal, tu equipo van a ganar. ¿Con qué actitud entras a la cancha? Tranquilo, confiado. Ganador. Si va a fallar a favor mío, Claro, y la preparación de que tenés que tener antes de entrar a la cancha, ¿va a ser diferente claro. o no de acuerdo a eso? Y va a ser diferente porque ya tengo el resultado puesto a Ajá. favor. Entonces, el esfuerzo mío va a ser no va a ser el mismo. Y si no tenés el resultado asegurado porque va a depender de tu preparación, ¿qué vas a hacer antes del partido? Y obviamente, si sigo tu ejemplo, me tengo que preparar bien, ordenar mis prioridades, estar concentrado. Conozco de fútbol, así que más o menos ese sería el plan de cada jugador de fútbol cuando va a entrar a la cancha. Bueno, que nos perdonen las mujeres, usamos este ejemplo, pero creo que vale. Si el evangelio que se me predica o que yo interpreto es que el juicio venidero haga lo que yo haga, en el sentido de que mientras esté dentro del pueblo de Dios es suficiente, mi preparación está en peligro. Ahora, el segundo punto con el que no podemos estar de acuerdo con este autor adventista, tristemente, es el uso que hace de Daniel 7:22, que si nos ponemos a analizar nos iríamos largo, pero yo solo lo menciono, pero les dejo el texto, la cita, para que lo puedan buscar después en la casa. Según este autor, Daniel 7:22 se refiere al juicio de los justos, al juicio de los santos, al juicio del pueblo de Dios, al juicio investigador que comenzó en 1844, al juicio que hoy está vigente. Daniel 7:22, según este autor. El problema es que, tarea para la casa, yo solo lo voy a mencionar para poder terminar nuestro tema. Conflicto de los siglos, páginas 718 y 719 para los que quieran anotar. Conflicto de los siglos, páginas 718 y 719. En esta cita, el Espíritu de Profecía deja en claro que tanto Pablo como Daniel, en Daniel 7:22, se están refiriendo al juicio durante el milenio, al juicio de los injustos, al juicio de aquellos que no eligieron ser del pueblo de Dios. Fin de la película. De nuevo, el uso de Daniel 7:22 que hace este autor adventista es sobre los justos, pero la interpretación bíblica y del espíritu de profecía es que Daniel 7:22 se refiere al juicio de los injustos, de aquellos que no son el pueblo de Dios, que no llegaron a ser el pueblo de Dios, o sea, de aquellos que nunca aceptaron a Cristo y nunca entraron al pueblo verdadero de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a estar proponiendo un evangelio que otorga una falsa seguridad en una premisa falsa acerca de que, o en dos errores, de que Dios ya va a juzgar en favor de todos los santos para que entren en el cielo, y que Daniel 7:22 se refiere precisamente como el fundamento bíblico. Bueno, vemos que el fundamento bíblico es errado, por lo tanto la conclusión es equivocada y por lo tanto el mensaje y el evangelio de este libro adventista tristemente es equivocado. Mi preparación como hijo de Dios no va a ser la debida si yo estoy predicando un evangelio por la mitad. Un evangelio que
que distorsiona el juicio venidero es el mismo evangelio que tanto aman las iglesias pentecostales. De nuevo, un evangelio que rechaza el juicio de Daniel 8:14, el juicio de 1844, el llamado juicio investigador, por lo cual todo adventista del séptimo día ha entrado en la fe adventista, es nada más y nada menos que entrar a un evangelio de iglesia evangélica, a un evangelio pentecostal. Y hasta donde yo sepa, no somos ni pentecostales, ni evangélicos, ni nada, somos del pueblo de Dios. Ahora les quiero dar otro ejemplo, para después acercarnos hacia el final de nuestro tema. Yo sé que no se va a ver bien, pero quiero referenciarlo. Yo quiero que se preste atención a estos dos cuadritos. No sé si se alcanza a leer. A ver. Acá, este cuadrito que está acá abajo. No, no se alcanza a leer. ¿No? No, no se leerá. ¿Ahí? Ay, volvelo a poner de nuevo. 4 vientos sueltos, no sé si se lee ahí. 4 vientos sueltos, decreto de muerte. Y allá Fin de tiempo de arriba, gracia. acá en este, ¿se alcanza a leer este? Fin de tiempo de gracia. Oh, correcto, correcto, hay premio para Dayana. Tiene mejor ojo que nosotros. Fíjense que este es un cuadro bastante largo. Para el que lo quiera verificar, después se lo mando por WhatsApp, no hay problema. Pero no sé si alcanzan a ver. 4 vientos sueltos primero y después fin del tiempo de gracia. Yo quiero escucharlo así brevemente, no nos estresemos, estamos entre hermanos en la fe. Nadie se me ruborice ni se ponga almidonado, estamos en un grupo como hijos de Dios. ¿Está bien o hay un problema con esta forma de presentar el tiempo final? Solo con esos dos puntos. Solo esos dos puntos, no el resto. Fíjense que pone 4 vientos sueltos acá, ¿sí? Perdón. 4 vientos sueltos acá, ¿sí? En la línea. Después, otra línea, fin del tiempo de gracia. ¿Sí? Son dos eventos, o sea, es un evento, pero a él lo tiene presentado como dos eventos diferentes, pero estamos hablando del mismo evento, ¿cierto? O sea, los vientos y el fin del tiempo de gracia es lo mismo. Y ahí el que hizo la línea pone como que son diferentes. Ese es el problema, a ver. Y de vuelta estamos hablando de juicio, ¿sí? De paso, el juicio, ¿cuándo va a terminar el juicio del pueblo de Dios? Y cuando Cristo vuelva para el fin del tiempo de gracia. Ahí ya tenemos dos respuestas. Dayana tiene una respuesta, Daniel tiene otra respuesta. A ver, perdón. Claudio. Ahora yo iba a decir el tiempo de gracia. Bueno, si acá cualquiera de los demás que quieran dar una respuesta, bienvenido sea, ¿sí? Quizá... Sí, pero para que yo quise decir otra cosa. Yo quise decir que se iba a concluir todo, pero cuando Cristo venga a dar, o sea, la paga a los muertos injustos sería, ¿no? Pero capaz que no era la respuesta a la pregunta. No, pero a ver, de vuelta la pregunta para no entendernos no entendernos mal, ni la pregunta ni la respuesta. El juicio del pueblo de Dios.
Claro, sí, perdón, me confundí. ¿Hasta cuándo termina? En teoría no tenemos una fecha, pero Claro, no, fecha no, sino evento. cuando Se termina finaliza cuando cierre cuando el tiempo de termina el gracia. juicio investigador, se termina el tiempo de gracia. Dayana, ¿eso? Sí, sí, claro, el cierre del tiempo de gracia. Bien. Ahora, cuando termina el tiempo de gracia, estamos haciendo un pequeño repaso porque el objetivo hoy no es el tema del juicio, sino acuérdense, existencialismo versus juicio, y ya hacia el final, lo poquito que vamos a considerar, vamos a cerrar la idea, ¿no? Pero esto es importante porque hace a la cuestión. Cuando se cierra el tiempo de la gracia, ¿qué hace Dios? Van a soltarse los vientos, porque le van a mandar a los ángeles que los suelten, que lo están reteniendo hasta aquí. Correcto, Dios suelta los 4 vientos y nos extendemos un poquito más solamente para completar el cuadro. ¿Vienen las 7 plagas, sí o no? Después de sí. O sea, soltados los 4 vientos, el juicio de Dios cae sobre el ser humano que está acá en la tierra antes que Cristo venga, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora, yo no les voy a decir el nombre y el apellido de quien nos entregó en un seminario este cuadro, pero déjenme decirle que era un importante pastor de la Unión Argentina. Para el que quiera saber quién es, después les mando por WhatsApp el nombre, pero de vuelta, era una alta autoridad de la Unión Austral, en ese tiempo de la Unión Argentina hoy. Un pastor adventista que estaba dando un seminario para todo el distrito de Corrientes. Disculpe que le sea tan honesto, pero de ahí viene esto. Ahora, yo no sé si están captando cuál es el tema de hoy. Yo tengo una literatura, tengo un seminario, y lo estoy dando como mínimos ejemplos. Y resulta que me han cambiado los papeles, me han invertido los papeles acerca de la verdad revelada, acerca de qué es y cómo va a ser el juicio de Dios. Entonces yo no sé si ustedes están viendo un problema, pero yo veo un enorme problema. Tenemos todo un distrito siendo enseñado con esto. Y no un día, varias noches. Usted tiene todo un continente y todo el mundo siendo enseñado con este material. Y cortamos ahí porque podríamos seguir largo, pero el punto es el siguiente. Y hago una pregunta para poder hacer el clic y continuar. Pregunta, si yo entiendo mal, si yo estoy mal enseñado, mal aprendido, si yo mismo me mal educo en cuanto a la verdad revelada del juicio venidero que Pablo le predicó a Félix, el verdadero juicio bíblico, si yo estoy mal enseñado en el juicio, de una forma u otra, ¿ustedes piensan que voy a ser encontrado digno de la resurrección? Y no, porque no. O en otras palabras, si yo no me preparo debidamente, a consecuencia de que tengo distorsionado o mal comprendido el juicio que Dios está haciendo sobre mi persona por medio de Jesús en el santuario, ¿será que yo voy a tener chances de ser encontrado digno o será que Dios me va a encontrar indigno porque Él me está dando su evangelio y yo estoy haciendo como Félix? Y aparentemente en mi cerebro yo digo, el evangelio sí, pero el juicio no. ¿Vale el ejemplo?
el evangelio sí, pero el juicio me aterra. Cortemos el Zoom, cortemos esta reunión de los viernes, cortemos lo que... no, cuando tenga tiempo te llamo, le dijo Félix. Y Drusila, judía, aparentemente tuvo obviamente mayor oportunidad que Félix de reconocer al juez que se hizo carne, al Mesías que se hizo carne, a Cristo. Y Drusila evidentemente eligió que no. Ahora, como pueblo adventista, como pueblo remanente, como pueblo actual de Dios, ¿qué estamos haciendo en relación a eso? Entonces acá viene esta cita, que quería compartir la pantalla justamente y a ver si resulta, aunque algunos me están diciendo, como Claudio me dijo, se puede leer poco. Yo no sé si los que están con celular alcanzan a ver, como me dijo Claudio, se ve chiquitita la letra, pero les leo. Del CD del Espíritu y Profecía, también en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 38, y según esta compilación, es la página, perdón, 586, para los que quieran anotar. Página 586, pero no en el libro impreso, acuérdense, no lo busquen acá porque es otra página. Pero ahí yo les tengo del CD de paso. Para el que quiera el CD, acuérdense que tiene, o todos los libros de la hermana Joy está en el celular para bajar la aplicación, es una aplicación muy útil, y para el que quiere para la computadora me avisa y yo le mando el link, ¿sí? Para que lo pueda descargar. Bien, está completo. Ahora, leo. Dice esta cita: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. La suerte, ¿no? Está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Ahí está la preparación que decíamos, ¿no? Si yo sé que voy a entrar al juicio y debo estar preparado, dice que mi conducta presente definirá mi destino futuro en el juicio. Entonces dice, necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces dice, necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. Fíjense que si llegamos hasta ahí, todos aplaudiríamos, ¿sí? Porque aparentemente es lo que siempre estamos haciendo. Pero fíjense cómo termina la cita. Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. ¿Cómo? De vuelta. Necesitamos humillarnos, necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos meditar en la palabra, pero dice especialmente, ¿en qué cosa? En las escenas del juicio. En las escenas, acerca de las escenas del juicio. Bueno, si alguno se preguntó por qué preparamos este tema y estamos tratando más o menos de compartirlo en estos términos, es por esto. Dice, debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Pregunta, ¿eso no es profecía? De vuelta, dice, en torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. ¿Eso no es profecía? O sea, cumplimientos proféticos. Dice, nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Familia, según esta cita, podemos caer en descuido, en somnolencia,
podemos ser emboscados por el enemigo de Dios, podemos quedarnos dormidos como centinelas si no hacemos una cosa. Si nuestro ayuno, si nuestra oración, si nuestra humillación, si nuestro estudio de la Biblia no se concentra especialmente en aquellas escenas del juicio que Dios está realizando y va a terminar de realizar. Amén. Yo anoté unas cosas acá. ¿El Evangelio es existencialista? No. ¿Por qué no es existencialista? En el sentido de que, acuérdense, el existencialismo dice, esta forma de pensar dice, yo me creo a mí mismo durante toda la vida. ¿Saben qué? Para bajar a tierra, por ahí a algunos no le gusta la filosofía, quédense tranquilo, a mí tampoco, pero para bajar a tierra, toda la filosofía de la llamada identidad de género está basado en el existencialismo. ¿Por qué? Porque la identidad de género dice, no importa el sexo con el que yo nací, sino que cómo yo me percibo y cómo yo me puedo ir creando y recreando a lo largo de toda mi vida. Y no puedo ser juzgado por nada y nadie. Ni por la sociedad, ni por Dios, ni por las religiones, ni por el Estado. Ahora, eso de que yo me estoy creando todos los días es la base del existencialismo. O sea, yo me creo, yo me hago a mí mismo. A ver, de paso, una frase muy, muy escuchada por ahí. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la frase, y acá vuelvo a ver, acá, ¿no? Perdón que estaba con la pantalla compartida. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la frase, necesito encontrarme a mí mismo? ¿Cuántos lo escuchamos? No importa si usted lo dijo o no lo dijo, pero ¿cuánto escuchamos esa frase? Necesito encontrarme a mí mismo, o me encontré a mí mismo. Bueno, esa frase que es totalmente antibíblica, también es parte del existencialismo, o sea, yo no sé quién soy, yo me estoy haciendo. Ahora, el cristiano sabe quién es, debe saber lo que está haciendo y debe saber lo que Dios hará sobre su registro de vida. Yo no puedo decir, me encontré a mí mismo. ¿Cómo que no te encontraste? ¿Nunca abriste la Biblia entonces y no te encontraste que sos hijo de Dios, o que sos creación de Dios y tenés la posibilidad, dice Pablo, de ser hijo de la resurrección? Y si llegás a ser hijo de la resurrección es porque sos hijo de Dios. O sea, un hijo de Dios debe necesariamente tener la esperanza de participar y ser hijo de la resurrección, de forma tal que si el juicio investigador como adventista, yo no lo tengo claro en mi mente, no llego a ser ni hijo de Dios, porque estoy alejado de la verdad, pero también descuido y está en peligro que yo llegue a ser encontrado digno para ser hijo de la resurrección. De vuelta, si yo estoy descuidando particularmente mis oraciones, mi ayuno, mi humillación delante de Dios, mi búsqueda de Dios, y estoy alejado del juicio, de la comprensión del juicio, es porque entonces yo no estoy queriendo ser hijo de la resurrección. Y capaz no estoy en una mejor posición que Félix. Y termino con una cita, ¿sí? Y si alguien que vaya pensando en si quiere orar. Para el que quiera anotar, en el capítulo 16 de Patriarcas y Profetas, está la historia de Jacob y Esaú, ¿sí? Es una historia muy conocida. Pero fíjense el uso que hace el Espíritu de Profecía, la hermana Juay, de comamos y bebamos que mañana moriremos.
lo utiliza sobre lo que hizo Esaú al vender su primogenitura. Todo el capítulo seguro que es muy útil, pero yo solamente voy a leer un pedacito que nos interesa para terminar. Amén. Dice, está en la página, según la aplicación del celular, página 161. Perdón, 162, según la aplicación del celular. Dice así. Está hablando de Esaú. Dice, a causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven en el momento presente sin preocuparse del futuro. Si alguien se olvida de toda esta reunión por Zoom, no se olvide de este renglón, porque ese era el propósito. El llamado a la reflexión es que dice, multitudes viven en el momento presente, como un existencialista que dice, yo cada día me encuentro, o me hago, o me transformo, y al final de mi vida, cuando me muera, veré qué fabriqué de mí mismo. O sea, no tiene en cuenta que la muerte en realidad lo va a llevar ante la consideración de Dios. Entonces dice, multitudes viven en el momento presente sin preocuparse del futuro. Hago un pequeño paréntesis solamente. De vuelta, si no llegamos a entender. Si yo no me preocupo por comprender el juicio, así como Dios y Jesús directamente en el Apocalipsis lo reveló, o en toda su palabra, la pregunta de hoy viernes es, ¿yo realmente me estoy preocupando por mi futuro? De vuelta. Si yo no estoy comprendiendo correctamente el juicio de Dios, ¿me estoy preocupando por mi futuro? Esa es la pregunta. Y no solamente estamos... Y saben que para otra oportunidad voy a leer un versículo, podríamos llegar a leer un versículo de la Nueva Versión Internacional, y lo dejo como picando la pelota, ¿sí? Para que nos quede la curiosidad. Si usted lee en la Nueva Versión Internacional, si uno lee en la Nueva Versión Internacional la historia de Mateo 24, donde Jesús dice, como los días de Noé, bla, 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 y toda la historia, ¿no es cierto? La Nueva Versión Internacional dice que la generación de Noé no tenía ni idea del juicio de Dios. De vuelta. Si uno lee la Nueva Versión Internacional, uno se va a dar cuenta, para que le interesa, porque es para que nos quede la curiosidad, lo hago a propósito, ¿sí? Y me puede mandar un WhatsApp y se lo contesto y le mando el texto bíblico, pero según la Nueva Versión Internacional, toda la generación de que vivió el diluvio no tenía ni idea de que Dios iba a mandar un juicio. O sea, hoy la Nueva Versión Internacional se está preocupando por desplazar el juicio también. Termino esta cita. Dice, multitudes viven en el momento presente sin preocuparse del futuro, y como Esaú exclaman, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice, las exigencias de Dios y el cielo son tenidos en poco. Y finalmente dice, ¿cuántos aún entre los que profesan ser cristianos se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma
cuando se les pregunta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Y cierro ahí, de vuelta. Cuánto mucho entre los que profesan ser cristianos dice cuando le hablas de que debe tener el juicio presente, de que su preparación tiene que ser en base a ser encontrado digno para ser hijos de la resurrección. Cuando se le llama a que hay en su salud debe quitar aquello que le mata su sensibilidad, de su percepción espiritual. Cuando se le dice a estos cristianos que deben limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, de que deben ser santos, dice, ¿qué pasa con estos cristianos? Se ofenden. Bueno, espero que nadie se haya ofendido hoy. ¿Alguien que quiera orar? Y la Biblia dice, José, que sin santidad nadie verá al Señor, así que compete como un hermano nosotros, ¿no? Este punto, porque sin juicio no hay salvación, ¿no? Y a veces lo que menos escuchamos, ¿no? Yo que también me gusta de predicar estos temas así, ¿no? Que nosotros reflexionemos de que todos vamos a tener que comparecer ante un tribunal, ¿sí? Y qué lindo sería, ¿no? Que nosotros nos preparemos para... Ya tenemos todo servido, sería en el sentido de que tenemos a un abogado, tenemos a un juez, ¿no? Solamente tenemos que responder a ese llamado, ¿no? Y depende exclusivamente de nosotros. Y hoy tenemos todo al alcance de la mano, porque ofreciste el link de todos los libros que yo lo tengo en la computadora, ¿no? También de Elena de White, así que no hay que ir a buscarlo a ningún lado. Hay que leerlo, comprenderlo, y lo que no se entiende, preguntar, ¿no? Pero depende de nosotros. Ahora yo les digo, gracias Dayana, ahora yo les pregunto, cuando Pablo le habló del juicio venidero a Félix, actualizando un poco, ¿Pablo le habló así o Pablo le habló así? ¿Vale? ¿Vale lo que pregunto? ¿Es Pablo le habló con estos términos o con estos términos? No, con términos Y tuvo terror. ¿Cómo? Y tuvo miedo, así que me imagino que no le habrá leído el libro que tenías sin temor al juicio, al contrario. Le habrá sido muy, muy claro, ¿no? Pero, de vuelta, el Evangelio de Jesucristo y la salvación siempre es por gracia, pero lo que va a ser evaluado en el juicio son nuestras obras, en Cristo. Pero para eso yo debo buscar esa santidad que, como leíamos, Esaú la rechazó. Porque Esaú dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos. El juicio no. Claudio. Sí, o sea, gracias al Señor que la palabra juicio todavía no la han sacado de la Biblia. Porque por más que la pintemos como queramos pintarla, aparece la palabra juicio, y si uno analiza qué pasa en un juicio, hay acusaciones, hay pruebas, hay evidencias, hay un abogado, hay un juez, pero hay una situación que resolver. ¿Cómo yo me libero de un juicio? Bueno, pagando las culpas o bien haciendo el cumplimiento de las leyes y las normas de un Estado. Entonces, si yo voy a un juicio, debo ser consciente que no es una situación fácil, que por allí se me puede haber escapado algo y puedo ser perjudicado si no lo he planeado o no he atendido esa situación. Entonces, si la iglesia o algunos predicadores o alguna literatura hablan de que el juicio es, voy a usar un término común, es pan comido, desde un principio el conflicto de los siglos, cuando habla del juicio investigador, habla de los detalles, la fisonomía de la cara, los pensamientos abrigados, los deberes descuidados, o sea, una serie de detalles que me dan a mí pie para pensar que el juicio es cosa tremendamente seria, y es tan serio el juicio que hasta incluso los pensamientos abrigados que son negativos al Evangelio y a Dios van a jugar en contra si no resuelvo toda esa situación.
Amén por eso, y el punto es que debo resolverlo no para cuando Cristo venga, Antes. sino que debo estar resuelto siempre, ya No. hoy, porque la vida no la tengo asegurada, y sobre todo porque si me toca a mí ver la venida de Cristo, nos toca a nuestra generación, la que estamos haciendo este Zoom, aún antes del fin del tiempo de gracia, yo me voy a encontrar entre los perseguidos por ser fieles o convertirme en un perseguidor de aquellos que fueron hasta ayer mis hermanos. O sea, yo les voy a perseguir a ustedes, yo los voy a mandar yo los voy a denunciar a ustedes si yo pierdo mi fe en Cristo y digo, sí, esos hermanos del Zoom que yo ahora ya no los tengo como hermanos y los denuncio. O sea, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Aún mi propia vida puede testificar, si soy de la generación de los que han de pasar por el juicio de Dios, aún sin morir, sino el famoso juicio de los vivos, porque ahí hay otro tema también. Y déjeme solamente mencionar algo, y de mi parte ya no tengo más nada que decir. Por ahí si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido sea, pero yo menciono algo y ya no tengo más nada que decir. Con el tema este del coronavirus, explotó en las redes miles de posturas adventistas y descolocadas, una más alocada que otra, pero entre una de esas locuras adventistas, hoy que uno encuentra en YouTube, en Facebook, en todos lados, hay una que me llama poderosamente la atención, y es que muchos salieron rápido a hablar del juicio de los vivos. Y llama mucho la atención las diferentes locuras que se están tejiendo alrededor de eso. Entonces, ese es todo el comentario. Ahora, vuelvo a lo mismo. Yo puedo considerar que sí, Dios va a hacer un juicio sobre mí, pero si yo no tengo en claro los tiempos, las sazones, las formas, los medios, los tiempos que Dios ya reveló, es porque a mí efectivamente no me está interesando mucho el juicio, porque sí digo, creo que Dios me va a llevar delante de su juicio, pero si a mí no me importan las profecías, si a mí no me importa los tiempos que llevan a ese juicio, el tiempo de o sea, si a mí me da lo mismo que me den esto o que me den cualquier otra cosa, total, yo tengo a Jesucristo, entonces en realidad yo soy un perfecto amigo de Félix. Así que quiera Dios que seamos Pablo y no ni Drusila, ni Esaú, ni Félix, ¿no? De nuestra respuesta va a depender en qué lado de todas estas historias estoy yo, y quiera Dios que estemos del lado de un Pablo que amaba esa verdad tanto que lo predicó aún en un momento delicado de su vida y delante de una autoridad romana muy importante, y que tenía el poder de decidir sobre su propia vida. Y Pablo amó tanto a Jesucristo, amaba tanto a Jesucristo, que no omitió que parte del evangelio de Jesucristo que tenía que predicar incluía ese juicio venidero, esa temperancia y ese dominio propio y esa justicia en Dios. Así que Dios nos bendiga en este sábado y que podamos considerar esto como un elemento de mucho valor para nuestro interés, para nuestra salvación eterna, y como decía Pablo, rogar y esperar ser hijos de la resurrección. Amén. ¿Amén? Bueno, ¿Alguien oramos. que nos quiera así acompañar en la oración final? ¿Te animás, Lore, a orar? Sí.
Oramos. Amante Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Querido Jesús, gracias Señor por esta oportunidad de poder estar aprendiendo, de poder conocerlo más, de poder seguir aceptando. Bendiga Señor a cada uno de mis hermanos presentes. Perdone Señor si tal vez entendimos mal algo o no pusimos interés. Quiero Señor seguir generando en nosotros el deseo de seguir aprendiendo. Amén. Sabiduría, Padre querido. Por favor, Señor, quédese con nosotros, bendiga a los que no se han podido sumar y tal vez tenían el deseo. Gracias por todos, Padre querido. Oramos en su dulce nombre, Jesús. Amén. 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 Buen descanso y un buen sábado para todos y veremos qué hacemos el próximo viernes. Chao.